Muy bien, hermanos, vamos a comenzar el estudio de Miqueas, capítulo 6, profetas menores. Estamos viendo el profeta Miqueas y vamos con el capítulo 6. Y este capítulo 6 creo yo que habla de un mensaje de arrepentimiento a su pueblo Israel, ¿verdad? Dice el 6:1, oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Aquí nos dice en el versículo 2 que ese pueblo es Israel, pero nota tanto el versículo 2 que dice y habla de su pueblo, luego el versículo 3 dice pueblo mío, luego el 6:3 pueblo mío, 6:5 pueblo mío. O sea, Dios está mandando un mensaje al pueblo del Señor, al pueblo del sur, en este caso, en el contexto. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, bendice tu palabra. Que este mensaje que se va a dar sea un mensaje de aliento, un mensaje de enseñanza que podamos aplicar a nuestras vidas todos los días. Bendita sea tu palabra. Bendito sea, Señor, y gracias por el privilegio de enseñar. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra. Y bendito sea, Señor. Ven pronto, Señor Jesús, en Cristo Jesús. Amén. Así que, recapitulando, Miqueas, un mensaje de arrepentimiento a su pueblo, y leíamos en el 6:2, 6:3 y 6:5 que se repite la frase pueblo o pueblo mío, pueblo mío. Y creo yo el pasaje clave aquí es donde dice en los versículos 6, 7 y 8 que dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi prójimo por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él, hablando de Dios, ¿verdad? Te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En un momento más hablaremos de esto. Pero en este capítulo 6, como ya lo dije, se divide o podemos dividir Miqueas en tres partes. Tiene tres mensajes. En el 1:2 está el primer mensaje que comienza. Luego en el 3:1 está el segundo mensaje. Y el último mensaje comienza en el 6:1. Y este último mensaje creo yo que habla acerca de volverse a Dios, arrepentirse, regresar a Dios. Y es lo que el Señor les pide, ¿verdad? Lo estaremos desglosando. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Muy bien, hermanos, continuamos ahora en el versículo 2 y, bueno, desde el 1, 2 y 3. Tenemos aquí una escena como de un juicio, ¿verdad? Donde incluye al demandante que es el Señor, nuestro Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, el mensajero en nombre del demandante que es Miqueas, los testigos son las montañas, por eso dice aquí, oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, ¿verdad? Pero dice, contiende contra los montes también como testigo. Y luego dice, el acusado es Israel, ¿no? El pueblo de Dios. Ahora bien, dice el versículo 2, oíd montes y fuertes cimientos de tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y alterca con Israel. Primeramente, la palabra contienda significa contender legalmente, mantener o afirmar o defender. En este caso, Dios le dice a Miqueas, tú levántate y tú sé como decir así, mi abogado, la persona que me defiende, y lleva mi caso, lleva mi pleito escaso, declaración de hechos o razones utilizadas para
respaldar un argumento y dile a Israel qué le pasa, ¿verdad? Entonces, esta es la figura o la manera en que Dios le explica a Israel y le dice, ustedes están mal, necesitan arrepentirse y este es mi caso, este es mi pleito y este es mi defensor, Miqueas. Y por eso repito, le dijo en versículo 1, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados su voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, estos son sus testigos, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Dios hace claramente ver a Israel su pecado. Entonces, hermanos, en este capítulo 6 tenemos un llamamiento, ¿verdad?, de Jehová Dios a su pueblo, que estamos conscientes que es el pueblo del sur, Judá, aunque aquí en alguna parte dice Israel, pero el contexto y lo que hemos estado explicando durante estas clases es que se refiere al pueblo del sur, al pueblo de Judá, porque para entonces lo más seguro es que Israel, reino del norte, ya se habrá ido al cautiverio a Siria. Así que dice el 6.3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Y aquí, hermano, es como una reacción a ¿qué te he hecho? Parafraseando, dice un escritor, el Señor está preguntando, ¿qué te he o qué he hecho para merecer tu negligencia, para merecer tu desprecio, ¿verdad? Está bastante dispuesto el Señor a escuchar cualquier evidencia creíble en contra si Judá puede representarla. Es decir, Dios está dando otra oportunidad a que Judá reaccione. Pero me gusta como dice este hermano, ¿verdad? Está bastante Dios dispuesto a escuchar cualquier evidencia creíble. Por eso me gusta mucho el 7:18 cuando dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Hermanos, nuestro Dios está dispuesto a perdonar. Nuestro Dios está dispuesto a dialogar. Y por eso te dice, ¿qué te he hecho? Le dice Dios a Judá. ¿En qué te he molestado? Respóndeme contra mí. Qué triste es, ¿verdad?, que Israel no le respondiera en este caso Judá, pero no le respondiera al Señor. Y parte de la apelación, ¿verdad?, que hace el Señor y del pleito que él tiene o su caso que él expone les hace recordar y les hace decir en el versículo 4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Esto solamente nos habla del amor que Dios tiene para con su pueblo y de que, como diciendo, yo, ¿por qué recibo cosas malas de ti si yo te he amado? ¿Verdad? Dios siempre ha amado y sigue amando a su pueblo Israel, en este caso el reino del sur, y Dios siempre ha procurado su bien. La palabra redimir, hermanos, aquí pues sabemos significa volver a comprar, sacarlo de la esclavitud, sacarlo de algo malo, y eso fue lo que hizo el Señor. Redimió a Judá, en ese tiempo a todo el reino de Israel, de la casa de servidumbre, ¿verdad?, de Egipto. Y luego dice, y te envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Es decir, le envió estos instrumentos del Señor, siervos del Señor, para ayudarlos a salir de la esclavitud y mostrarles el amor que Dios tenía para con ellos. Otro evento importante en el cual Dios muestra su amor, su redención, su poder, su cuidado, es en el versículo 5 cuando dice, pueblo mío, como era su pueblo, lo amaba, lo cuidaba, y dice, pueblo mío, Miqueas 6:5, acuérdate, ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Es decir, cuando Dios evitó que Balac, rey de Moab, maldijera a su pueblo,
lo podemos ver en Números del capítulo 22 al 24, y que con su magia lo destruyera. Dios evitó eso, Dios cuidó a su pueblo y lo libró de esto. Y aquí podemos ver el triunfo de Jehová sobre los poderes de la magia, y es considerado como uno de los grandes actos salvadores de Dios en la trilogía del Antiguo Testamento. Así que nuestro Dios es grande, y Dios se lo estaba mostrando al pueblo de Judá. Te hice subir de la tierra de Egipto, te redimí de la casa, ¿verdad? Te envié a Moisés y Aarón para que te guiaran. Y también acuérdate lo que pasó con Balac, rey de Moab. Yo te protegí porque te amé, porque yo estaba contigo. Dios entonces quiere que su pueblo reaccione y vea el amor que Él ha mostrado para con su pueblo, y que vea estos actos hechos palpables de lo que Dios hizo por Israel, ¿verdad? En este caso por el pueblo de Dios, que también incluía en aquella época al pueblo del Reino del Sur. Ahora pasamos a un tema muy importante, ¿verdad? Dentro de este llamamiento a arrepentirse, Dios le dice qué es lo que Israel debe de hacer, en este caso qué es lo que Judá debe de hacer. Y en los versículos 6, 7 y 8 hace unas preguntas y también da las respuestas. La pregunta básica dice en el 6:6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esa es la primera pregunta. La pregunta presupone, dice un teólogo, que uno debe de presentarse ante Dios con algo. Y la pregunta también presupone que Dios presupone que Dios es el problema y se debe de hacer algo para cambiar su actitud hacia Judá. Qué espantosa ignorancia espiritual. De hecho, pensaron que podían sobornar a Dios con regalos para cambiar su actitud hacia ellos, ¿verdad? Entonces la idea es, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? Y ellos dicen, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Y hermanos, la Biblia es clara en el libro de Isaías capítulo 1, donde Él nos enseña lo siguiente. En Isaías capítulo 1, Dios, porque Isaías, ¿verdad?, es contemporáneo también de esa época, Dios dice al pueblo, ¿verdad?, de Dios, que ellos están lejos, ¿verdad? Y dice claramente en el capítulo 1, del 1 al 20, y también la idea está llamando al arrepentimiento, es el mismo contexto, la misma idea, la misma enseñanza. Y Dios dice, por ejemplo, en el 13, no me traigas más vana ofrenda. El incienso, Isaías 1:13, me es abominación, luna nueva y día de reposo. El invocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Dios dice en el 14 que Él ya estaba cansado, estoy de soportarlas, ¿verdad? Dice el 14. También dice el 11, hastiado estoy de holocaustos de carnero. El 11, el 13, el 14. Todos los versículos de Isaías nos hablan claramente lo que dice allá en Miqueas, que la idea es, ya no traigas más sacrificio, ya no hagas más cosas si tu corazón está lejos de mí. Y la idea es, como dice en el 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, o sea, arrepiéntete. En el 1:18 de Isaías, venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es decir, Dios quiere que su pueblo se ponga a cuentas, ¿verdad?, con Él. Y claramente nos enseña también, por ejemplo, que Dios ya no quiere sacrificios, sino Dios lo que quiere es obediencia a Él, un corazón contrito y humillado. Y siguen las preguntas en el 6:7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y Dios dice, ya esto ya no, ya basta.
Dios estaba hastiado, cansado, le era repugnante todo esto. Dios lo que quiere ahora, dice versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide de Jehová de ti. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios, hermano? Y no nada más del hombre de Israel, sino también del hombre del Señor, del hombre como tú y como yo, ¿verdad? Que somos sus hijos. ¿Qué pide Dios de nosotros? Este es un pasaje muy aplicable a nuestras vidas. Pide claramente tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Muy bien, hermanos, llegamos aquí como a un clímax, ¿verdad? De este capítulo, y dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo excelente? ¿Qué es lo que a Dios agrada? ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios pide de cada uno de sus hijos? Tres cosas. Vamos a ver la número 1, hacer justicia. Aquí la palabra justicia significa un juicio involucrado en la determinación de derechos y la acción de recompensas y castigos. En otras palabras, seguir los mandamientos de Dios, hacer lo que es recto, agradar a Dios, siempre, ¿verdad? Marcando esa diferencia. Y también, pues primero debe de actuar con justicia, es decir, cuando se encuentra en una posición socialmente superior, intervenir y liberar a la parte más débil y agraviada, castigando al opresor. Los líderes de Israel habían hecho todo lo contrario, podemos ver en estos versículos, capítulo 2, capítulo 3, cómo ellos habían actuado, y lo hemos venido estudiando, que ellos hacían cosas contrarias. Vean aquí mismo en Miqueas 6:11, dice, daré al inocente porque tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas, como diciendo, le voy a dar algo o voy a hacer a una persona que tiene balanza falsa y bolsas de pesas engañosas, ¿le voy a recompensar con bien? No. ¿O lo voy a tener por inocente? No. Entonces Dios dice, primeramente, hagan lo recto, hagan lo justo, hagan lo que es bueno, hagan lo que agrada a Dios. Luego, número 2, amar misericordia. ¿Verdad? Es un acto de amabilidad y de cordura con amor hacia otros. En segundo lugar, amar la misericordia agrega el pensamiento de que cualquier persona que se encuentre en una posición más débil debido a una desgracia o que debe de ser liberada, no dice de mala gana, sino con un espíritu generoso, gracia y lealtad. Es decir, los actos de justicia, socorro, motivados por un espíritu de misericordia, garantizan la solidez y la durabilidad del justo pacto. Tenemos que amar misericordia, es como Jesucristo, que vemos la necesidad y hacemos algo, ¿verdad? Ayudamos, vamos a la acción. No nos quedamos sin ayudar, no nos quedamos sin hacer nada, ¿verdad? Amar misericordia, amar hacer bien, amar a ser amables, amar a ayudar a otros. Y número 3, humillarte ante Dios. La palabra humillarte da la idea del verbo primordial de encaminar. En tercer lugar, caminar con humildad debe traducirse como caminar con prudencia. Este mandamiento que está orientado hacia Dios, ¿verdad? Caminar hacia Dios, dar media vuelta al pecado, ir hacia Dios, y se refiere a caminar de una manera que nuestra vida sea conforme a la voluntad de Dios, que nuestro andar, que nuestras palabras, nuestros hechos, sobre todo nuestras obras, reflejen lo que hemos creído, lo que tenemos en nuestro corazón, y que caminemos en humildad, agradando al Señor en todos los caminos donde andamos, humillándonos ante Dios, caminando humildemente ante Dios, porque al final Él es quien nos ve. Muy bien, hermanos, continuamos y ahora vamos a hablar del versículo 9 en adelante, las advertencias o la advertencia hacia el pueblo de Dios si rechazan a Dios. Dice claramente en el versículo 9,
4 cosas que quiero que pongamos atención. La voz de Dios clama, dice, a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, como diciendo, pueblo de Judá, teman a Jehová, como la conclusión de Eclesiastés, de Salomón, que decía que la conclusión era temer a Jehová y apartarse del mal. Y luego dice, presta atención al castigo y a quién lo establece. Prestemos atención al que castiga, en este caso a Dios, que es un Dios misericordioso, pero también es un Dios que castiga. Y también en este caso dice, presta atención al castigo, qué es lo que te va a pasar, qué es las consecuencias de la desobediencia, pero también presta atención a quién lo emite, quién lo está haciendo y por qué lo hace. En este caso, al Señor, a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Y bueno, hermanos, los siguientes versículos, del versículo 10, 11 y 12, tenemos pecados de Judá que persistían en ellos, que no dejaron. Primeramente nos habla de un contrabando en las casas, en el 6:10. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Esto nos habla, se refiere a ese fruto de ganancia ilícita que se encontraba en las casas de los malvados de Judá. Hacían trampas, hacían corrupciones, y por eso dice, en casa del impío, dice tesoros de impiedad, o sea, corruptos, malos. Y luego en el versículo 11 dice, daré por inocente al que tiende balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Esto nos habla de el fraude en las tiendas, en los comercios, lo que ellos vendían. La referencia aquí es tener un juego de pesas pequeñas con el fin de vender productos y un juego de grandes para usarla en la realización de compras. Es decir, de esta manera ellos robaban. Así el hombre de negocios era astuto y haría trampas tanto en la compra como en la venta, como a ellos les convendría, ¿verdad? Y eso es lo que ellos hacían. Primero, el fruto era de ganancias ilícitas, ¿verdad? Y después las pesas que usaban, las balanzas, eran también pues engañosas, como dice aquí la Biblia, falsas, y como por ahí dicen, vendían 1 kilo de 800 gramos, ¿no? O sea, ahí robaban en el pesar y también cuando compraban. Y también otros 2 pecados más están en el versículo 12, donde dice, sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. La primera parte nos habla de la opresión en los tribunales, cuando dice sus ricos se colmaron de rapiña. En los tribunales, ¿verdad? Ellos sacaban el juicio a su favor y a los pobres los hacían menos y les robaban el juicio. Y al final, ¿verdad? Falseaban, eran falsos, por eso dice la Biblia, hablaban con mentira y su lengua es engañosa en su boca. Una de las cosas que el Señor aborrecía era la lengua mentirosa y era lo que ellos practicaban. Y bueno, otra de las cosas que nos habla en el versículo 13, 6:13 de Miqueas, por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Esto se refiere a una muerte inminente, a un castigo, a un dolor, a dar pago a las acciones que el pueblo de Judá hacía, y Dios los iba a herir profundamente y a asolar, a acabar, porque por su pecado habían caído. Muy bien, y después tenemos que Dios traería futilidad creciente, es decir, muy poco crecimiento, ¿verdad? 5 ejemplos de trabajo sin resultados, sin producción. Y eso están en los versículos del 14 en adelante. Dice, comerás y no te saciarás, es decir, habrá hambre dolorosa, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás. Sus posesiones serían entregadas a sus enemigos. Dice, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada, o sea, a sus enemigos, al otro ejército. Luego ve el 15, privados de su cosecha, sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas,
mas no te ungirás con el aceite. Y ese versículo 15, esa expresión se refiere a que perderían las comodidades de la vida, ¿verdad? Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, perderían todas las comodidades. Y al final, y mosto, que se refiere al vino, mas no beberás el vino, privados de alegrías de la vida. Todas estas 5 cosas fue porque ellos desobedecieron, no se quisieron arrepentir. Entonces Dios trajo estas, por llamarle así, ¿verdad?, castigos, fatalidades, trabajos sin resultados. Y esto también puede pasar en nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, o cuando nosotros no somos fieles a Dios, o cuando no hacemos lo que Dios nos pide. Muy bien, hermanos, para terminar, dice en el versículo 16 que sucederían cosas desastrosas, pasarían cosas terribles en Judá. Dice, porque los mandamientos de Omri, esto está en Primero de Reyes 16, el reinado de este rey Omri, que fue un rey que hizo lo malo, se ha guardado, y toda obra de la casa de Acab. Nosotros sabemos que Acab, hermanos, también fue uno de los reyes más malos, si no el más malo de aquella época. Y en los consejos de ellos anduvistes, pues idolatría, soberbia, dejando a Dios, ¿verdad?, y no obedeciendo, para que yo te pusiese en asolamiento, o sea, lo asolara, lo devastara, lo llevara al cautiverio, y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Entonces, esta gente, o los 4 reyes que son de la dinastía de Omri, practicaron la opresión y la injusticia como ningún rey antes que ellos. Y uno de ellos fue Acab, los cuales nos habla aquí que por ese pecado, ¿verdad?, y por estar practicando esto y por seguir los mandamientos de hombres de un rey Omri tan malo, Dios traería sobre ellos burla, asolamiento, y serían el oprobio del pueblo. Así que solamente quiero terminar diciendo que Dios castigaría fuerte a Judá por su pecado. Y el versículo 16 nos habla de 3 cosas fuertes que Dios haría, que son asolamiento, burla y oprobio. Dice el versículo 16 en la parte B, para que yo te pusiese en asolamiento, que significa devastación, destrucción. Sería llevado a Babilonia en cautiverio, sería devastado, destruido, quemado, acabado todo Jerusalén, todo Judá. Y después dice, y tus moradores para burla, que eran objeto de burla, objeto de desprecio, de refranes, ¿verdad? Y dice, llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Oprobio significa el estado de deshonra y de vergüenza por su pecado. Así que siempre que pecamos hay resultados, hay consecuencias. Como el rey David, Dios perdona, pero hay consecuencias, resultados de los pecados que hacemos, de las acciones que hacemos. Por eso cuidado, hermanos, en no caer. Hermanos, pues Dios les bendiga y espero que sigan leyendo Miqueas, estudiando, y si tienen preguntas, escríbanlas por favor y mándenlas. Dios les bendiga.